Bienvenidos nuevamente. Vamos en este momento a resolver un problema de tiro horizontal. El problema dice, se lanza horizontalmente una piedra desde la parte más alta de un edificio de 39 metros con una velocidad de 12.5 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad resultante que lleva la piedra cuando ha caído 30 metros? Bueno, aquí tenemos entonces un esquema de lo que está sucediendo. Tenemos entonces que la altura del edificio es de 39 metros y me están diciendo que el lanzamiento horizontal que está teniendo esa piedra es de 12.5 metros por segundo. Como es un lanzamiento horizontal, va a tener esta trayectoria. De esa manera es como se va a trasladar la piedra. Entonces vamos a poner de este lado nuestro formulario que corresponde a el tiro horizontal y vamos a ver qué datos nos da el problema. Primero nos dice que la altura del edificio es de 39 metros. Altura del edificio, 39 metros. Nos dice que la velocidad inicial en X o la velocidad inicial con que fue lanzado el objeto es de 12.5 metros por segundo. Aquí lo dice el problema y aquí lo hemos colocado en el esquema. Bien, ¿qué nos pide el problema? Pues sencillamente nos pide la velocidad resultante. Pero la velocidad resultante cuando la esfera ha caído 30 metros. No nos piden la velocidad resultante cuando ha tocado el suelo, sino que nos piden cuando ha caído 30 metros. Entonces, más o menos por este punto de acá, la piedra ha descendido 30 metros. Entonces, nos la piden antes de tocar el suelo, a 30 metros de su caída. Bien, veamos entonces cómo se resuelve este problema. Como me están pidiendo velocidad resultante, yo necesito, me voy a mi formulario y veo que necesito aplicar esta fórmula de la velocidad resultante. Y la velocidad resultante es la velocidad en x al cuadrado, más la velocidad en y al cuadrado en este punto. En este punto que es donde lo vamos a calcular. Serían las componentes de la velocidad tanto en x como en y. Y también tengo que calcular el ángulo. Entonces veamos qué necesito para encontrar la velocidad en X. La velocidad en X sería esta fórmula de acá y la velocidad en Y sería esta fórmula de acá, estas dos fórmulas. Entonces vamos a colocar primero por acá la velocidad en Y, que no es más que gravedad por tiempo. La gravedad por el tiempo que tarda la piedra desde que es lanzada hasta que va a este punto, cuando ha descendido 30 metros. Ese tiempo es el que necesito. Ese tiempo no nos lo han dado. Ese no lo conozco, lo tenemos que calcular. Además, también necesito la velocidad en X, pero nosotros sabemos que la velocidad en X no es más que la velocidad inicial en X, porque en este punto la velocidad en X es la misma que en cualquier punto de la trayectoria, porque horizontalmente, o sea en X, la velocidad siempre es la misma porque se realiza el movimiento rectilíneo uniforme y ahí nosotros sabemos que la velocidad no varía, la velocidad siempre es la misma. Por eso, la velocidad en X, la componente de la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Y esa ya la conocemos porque no la da el problema. El problema nos dice que la velocidad en X es igual a 12.5 metros por segundo. Esta velocidad que nos dieron, velocidad inicial, que sería nuestra velocidad inicial en X, corresponde también a la velocidad en X. Repito, porque la velocidad en X no cambia en ningún momento de la trayectoria. Ahora, la velocidad en Y sí la tenemos que calcular, porque esa sí no la conozco. La componente en este punto de Y no la conozco. Pero como dije anteriormente, este tiempo corresponde al tiempo que tarda desde que es lanzada hasta que va en este punto. Entonces yo la voy a calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Pues con esta fórmula que está acá, que el tiempo es igual a 2 veces la altura por la gravedad. Utilizando esta fórmula, sabemos que la altura de la que nos está hablando no son los 39 metros. Los 39 metros es la altura total del edificio, pero me están pidiendo en este punto, o sea, cuando ha descendido 30 metros. Entonces esa es la que voy a utilizar, la altura de 30 metros. Y será entonces 30 metros. Sustituyendo datos tengo 2 por 30 metros. Insisto, esos 30 metros es lo que ha descendido la piedra hasta ese momento, dividido la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso me da que el tiempo es 2.47 segundos. Ese tiempo es el que tarda desde el lanzamiento hasta cuando ha descendido 30 metros. Es el tiempo que ha tardado desde este punto hasta este punto.
Bueno, ese es el tiempo que yo necesito acá entonces. Ahora ya podemos calcular la velocidad en Y. La componente de la velocidad en Y sería entonces la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que ya acabamos de calcular, que es 2.47 segundos, es este mismo tiempo. Me queda que la componente en Y es igual a 24.21 metros por segundo. Muy bien, ya conozco entonces las dos componentes que es la que yo necesitaba para poder encontrar la velocidad resultante. La velocidad en X, 12.5 metros por segundo, y la velocidad en Y, 24.21 metros por segundo. Entonces ahora ya puedo tomar la fórmula de la velocidad resultante, que sería la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, la raíz cuadrada, y entonces encontraré la magnitud de la velocidad resultante. Sustituyendo datos, 12.5 metros por segundo al cuadrado más 24.21 metros por segundo al cuadrado. A raíz de eso, haciendo la operación matemática, me queda que la velocidad resultante es igual a 27.25 metros por segundo. Esa sería la magnitud de la velocidad resultante en este punto. Pero voy a calcular también cuál es el ángulo. Entonces el ángulo también lo podemos calcular con esta fórmula. El ángulo no es más que la tangente inversa de la velocidad en Y dividido la velocidad en X. La velocidad en Y ya vimos que es 24.21, está, y la velocidad en X 12.5 metros por segundo. Me queda que entonces el ángulo es igual a 62 grados, 41 minutos y 31 segundos. Muy bien, esa sería entonces la velocidad resultante. La magnitud 27.25 metros por segundo y el ángulo 62 grados, 41 minutos y 32 segundos. Bien, es así como hemos resuelto entonces este problema de tiro horizontal.